Hola, buenos días a todos y a todas. Buenas tardes también. Soy Valentina Ibáñez, periodista del equipo de comunicaciones de ClearLac. Si me pueden confirmar también en el chat que están escuchando. Les saludamos a todos desde Santiago de Chile. Perfecto, se escucha. Les comento antes que todo que la traducción automática va a estar disponible. Pueden seleccionarla en las opciones de Zoom que están abajo en su pantalla. Así que para que la vayan activando. Good morning, good afternoon, everyone. My name is Valentina Ibáñez, and I'm journalist of the communications team at ClearLac, greeting you from Santiago, Chile. Before we begin, I'd like to inform you that automatic translation is available. You can select it in the Zoom options on your screen. Okay, perfecto. Saludamos a todos y a todas quienes se han sumado hoy desde distintas partes de América Latina y el Caribe y el mundo, y les animamos a decirnos a través del chat desde dónde nos visitan, desde dónde nos están mirando y su institución. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Panorama de Iniciativas de Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación de América Latina y el Caribe, potenciando nuestras sinergias, organizado por ClearLac en colaboración con la Iniciativa Global de la Evaluación, DEVAL, INSE, OBEVID, ONU Mujeres, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, junto también con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI. Agradecemos a cada uno de ustedes de las instituciones que están acá por el trabajo colaborativo en este webinar relacionado con las iniciativas en favor de fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. ClearLac, como nos están viendo, tenemos sede en la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que es un honor ahora invitar a Francisco Gallego, prorector de Gestión Institucional de la Universidad Católica, quien nos va a ofrecer unas palabras de bienvenida. Bienvenido, Francisco. Gracias, buenos días. Bueno, muy contento de estar acá. Les doy la bienvenida de muchos países distintos. Hablaré en castellano, para que creo que es la mayoría, pero tenemos opción disponible en otros idiomas, como se mencionó, como mencionaba Valentina. Bueno, por mi lado me presento, soy Francisco Gallego, soy prorector de la Universidad Católica de Chile. Además, soy profesor titular de la Universidad de Economía y afiliado de JPAL, del Laboratorio de Investigación, ¿no es cierto?, sobre pobreza. Durante muchos años trabajé ahí, sigo trabajando y también tuve la suerte de participar en la creación de CLEAR, colaborando con otras unidades de la universidad. Ahora me toca estar en otro rol, entonces es un honor darle la bienvenida a nombre de la universidad a este webinar que recibe, ¿no es cierto?, a representantes de gobierno, organismos regionales e internacionales, de cooperación internacional y de la academia que colaboran en el fortalecimiento de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación y en el uso de evidencia en América Latina y el Caribe. Agradezco especialmente a las instituciones organizadoras y a quienes han hecho posible este espacio de encuentro y reflexión regional. Desde la Pontificia Universidad Católica de Chile entendemos nuestro rol con una profunda vocación pública para nuestro país y para la región y el mundo. Creemos firmemente que nuestra universidad tiene una responsabilidad activa en contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas, a la generación de evidencia y al desarrollo de capacidades para una mejor toma de decisiones. La medición, el monitoreo y la evaluación no son solo herramientas técnicas, sino pilares fundamentales para mejorar la efectividad de la acción del Estado, fortalecer la transparencia y sobre todo ganar confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. En contextos como los que hoy enfrenta nuestra región, es crucial contar con sistemas nacionales de monitoreo y evaluación robustos, articulados y que permitan a los estados aprender, utilizar la evidencia y tomar mejores decisiones. Desde la Universidad Católica de Chile quisiera destacar la contribución del Centro de Medición MIDEUC, de JPAL de América Latina y el Caribe y del Centro de Políticas Públicas UC del recientemente creado el Centro CLEAR para América Latina y el Caribe, CLEAR-LAC. La publicación Panorama de Iniciativas de Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación en América Latina y el Caribe, impulsada por CLEAR-LAC, con la colaboración de numerosas organizaciones,
no solo entrega una visión comprensiva del ecosistema regional, sino que también nos permite reconocer, valorar y aprender del trabajo acumulado durante la última década. Quiero destacar el compromiso y la perseverancia de una comunidad regional que ha impulsado capacidades, innovación y aprendizaje continuo en materia de monitoreo, evaluación y uso de evidencia, una comunidad que hoy además se plantea a sí misma desde su valiosa diversidad el desafío de potenciar sus sinergias. Yo quería salirme un poco de las palabras que tenía preparadas acá y destacar este tema. ¿Ah? A mí me tocó, de hecho, colaborar en la construcción de JPAL, de la oficina regional, ya hace 16 años, en 17 casi, 16, 17 años. Y hace todo ese tiempo era muy inicial el trabajo que se hacía en monitoreo, evaluación, en el caso nuestro, evaluación de impacto, que es un tipo, ¿no?, de evaluación. Y quiero destacar este encuentro y esta comunidad. Yo creo que una de las cosas que uno echaba de menos hace 17 años era tener una comunidad grande que en distintos lugares podía apoyarse, podía contribuir buenas prácticas, que uno pudiese decir, mire, hagamos en Chile esto que se está haciendo en otra parte, era muy poco. Entonces yo quiero como destacar instancias como esta que denotan una comunidad muy grande que se puede acompañar, que puede colaborar, que uno se da cuenta que no tiene para qué, como decimos en Chile, invertir la rueda de nuevo. Entonces quiero celebrar eso, potenciarlo, generar todo lo que uno pueda ayudar, ¿no es cierto?, desde Clear Lake y otras instancias. Así que bueno, espero que sinceramente este encuentro contribuya a fortalecer estas redes, generar aprendizajes compartidos y proyectar un entorno de colaboración cada vez más sólido para fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. Cuenten ciertamente con la Universidad Católica para continuar colaborando, la Universidad Católica de Chile, para continuar colaborando y contribuyendo en esta misión. Les deseamos una jornada muy provechosa y agradecemos nuevamente su participación. Muy bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Rector, por sus palabras. Ahora damos inicio a la primera sección de este evento, entregando la palabra al director ejecutivo del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, CLIARLAC, Cristian Crespo, quien va a presentar la publicación que motiva en parte el nombre de este webinar. Bienvenido, Cristian. Hola, ahí sí me escuchan, ¿cierto? Ya. Bueno, qué alegría estar acá, qué alegría poder compartir este webinar presentando esta muy linda publicación, el panorama de iniciativas de fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. Este ha sido un esfuerzo muy colaborativo a nivel regional, pero también quiero partir destacando al equipo de autores, al equipo de ClearLake que estuvo trabajando en esta publicación y por supuesto a todo el equipo de comunicaciones de ClearLake que ha permitido o ha facilitado este webinar. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes hoy. Quiero partir como contándoles un poco la motivación de por qué quisimos proponer un panorama de iniciativas, ¿no? Esto parte, en cierta manera, esta motivación por este documento parte, ¿no?, del 10º aniversario del primer panorama del Centro CLIAR para América Latina y el Caribe, ¿no?, el cual se llamó Panorama de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación. Tenía un foco complementario, pero no, un poquito distinto a la propuesta que estamos haciendo ahora, que fue impulsado, ¿no?, por las doctoras Gabriela Pérez y Claudia Maldonado, ¿no? Claudia, que nos acompaña hoy, que estamos muy contentos que así sea, ¿no? Y como objetivo general del documento es ofrecer una visión panorámica, ¿no?, de las iniciativas que están trabajando en favor del fortalecimiento de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación, por supuesto trabajando codo a codo, mano a mano con los gobiernos de la región, y me da mucha alegría ver a muchos colegas que están trabajando en cada uno de los gobiernos de la región en la sesión de hoy, ¿no? Y con esta lógica, ¿no?, con esta quizás motivación de también facilitar la coordinación y colaboración, ¿no?, entre todos estos actores que estamos trabajando
en favor de la iniciativa, en un contexto vigente, ¿no? que en cierta manera nos plantea desafíos, ¿no? Y por eso pensamos esta publicación como una publicación y un espacio de reconocimiento, de valoración, de celebración de esta comunidad, ¿no? De la comunidad de organizaciones y personas que han dedicado su esfuerzo, ¿no? En los últimos 5, 10 años o más allá al fortalecimiento de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina y en el Caribe, ¿no? Ya sea que estemos trabajando desde la academia, de un organismo regional, internacional, desde un gobierno, desde la sociedad civil, las organizaciones voluntarias, ¿no? Esta es una publicación que los celebra a ustedes, a cada uno de nosotros, ¿no? Y estamos muy contentos de poder compartirla así con usted y que haya surgido de esa manera. En términos de cómo conceptualizamos esta publicación, ¿no? Y quisimos hacer una propuesta aquí, ¿no? De pensar el fortalecimiento de los sistemas nacionales, ¿no? Desde dos perspectivas. Una perspectiva que es la perspectiva del fortalecimiento según capacidades individuales, capacidades institucionales y el entorno ecosistémico, ¿no? Que es complementaria a nuestro juicio a una perspectiva de la dimensión del Sistema Nacional de Evaluación que se quiere fortalecer, ¿no? Y aquí el trabajo de Sarah Glier, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, ha sido muy influyente en esta materia, ¿no? Pensando también que podemos fortalecer los sistemas desde los niveles, pero también lo podemos hacer desde sus dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? La estructura institucional, la calidad de los procesos y productos del sistema, la oferta formativa y de servicios de profesionales de evaluación, el uso efectivo de las evaluaciones y la apertura a la participación de actores complementarios al gobierno, ¿no? Entonces, este panorama va a proponer, ¿no? Ocupar una perspectiva, ¿no? De fortalecimiento según dimensiones, pero también de fortalecimiento según niveles. Avanzando ya en la iniciativa, ¿no? La publicación parte, ¿no? Ya en su contenido, ¿no? Con un capítulo de diagnóstico de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación, de las iniciativas, ¿ya? Y aquí en nuestra región, ¿no? Hay dos instrumentos que han sido muy importantes en los últimos años, ¿no? Por una parte tenemos el Índice Nacional de Capacidades de Evaluación, el INSE, ¿no? El que es apoyado por la cooperación alemana DEVAL, ¿no? Y el Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Y saludamos a quienes hoy nos acompañan de los panelistas de ambas instituciones. A la fecha, el INSE tiene 11 mediciones en América Latina, ¿no? En países de América Latina. También tiene talleres de uso, ¿no? Usualmente un país que adopta el INSE tiene una medición un año y al año siguiente tiene un taller de uso, y ya hay países con más de una medición, ¿no? Es un cuestionario en línea, mide 5 dimensiones y 18 subdimensiones de un sistema de evaluación, y al ser un cuestionario lo que entrega es un puntaje al final del proceso que propone, ¿no? Una medición que va de un mínimo de 0 a un máximo de 10 puntos, lo que constituiría un sistema ideal, ¿no? Por otra parte, tenemos la herramienta del Monitoring and Evaluation System Analysis, que conocemos como MESA. Esta es una iniciativa impulsada por la Iniciativa Global de Evaluación. A la fecha se ha aplicado en 7 países en América Latina y el Caribe, 4 de ellos específicamente el Caribe, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, en Dominica y Santa Lucía, ¿ya? Pero también han habido algunas secciones que se han aplicado en países de América Latina como Colombia y Paraguay, ¿no? Es un enfoque mixto el que propone MESA, mucho más flexible, que se parece más a un proceso quizás de investigación aplicada, ¿no? Es más, podríamos decir, cualitativo, que recopila y analiza información referida a sistemas nacionales de monitoreo y evaluación, que termina en un reporte bien detallado y rico de ese sistema. Por eso entendemos estas dos iniciativas o herramientas como posibles complementos el una con la otra, y eso fue parte de la reflexión que tuvimos a lo largo de la publicación. Esta es una publicación muy especial en el sentido también de que quisimos de que las iniciativas fueran contadas en las voces de sus propios protagonistas. Ya, entonces a lo largo del documento ustedes van a ir encontrando, ¿no? Muchas entrevistas, ¿no? Y mucha narración de cada una de las personas que ha sido parte de esta historia, ¿no? Particularmente desde las iniciativas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, quisimos rescatar en ese sentido, ¿no? Lo que nos contaba Juan Carlos, que luego estará hablando con nosotros, ¿no? en la siguiente sección, donde, por ejemplo, él destacaba el rol que tuvo el INSE, ¿no? En ayudar a dinamizar los sistemas, los pasos que fueron dando sistemas nacionales de evaluación emergentes, como el de Guatemala, ¿no? Y el de República Dominicana, ¿no?
Desde una perspectiva también del INSEE aplicado quizá a un sistema nacional de evaluación más maduro, ¿no? Natalia, quien también nos acompaña hoy del Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Nos mencionaba en la publicación, ¿no? El caso de Costa Rica, ¿no? Donde, por ejemplo, el Mideplan fue una institución que ha ido adoptando, ¿no? Indicadores del INSEE, ¿no? Y ocupándolos como una herramienta de monitoreo en sus reportes semestrales y anuales de la Política Nacional de Evaluación, ¿no? Con Tania de la Garza, consultora independiente, a quien le mando un cariñoso saludo, ¿no? Quien ha aplicado MESA en los 4 países del Caribe, ¿no? Nos planteaba en su entrevista que una manera y un desafío muy interesante y una riqueza de MESA es que permite identificar a los actores claves que componen un sistema nacional de evaluación. Eso permite involucrarlos, ¿no? Y por ende la información que se recoge de cada una de ellas es muy contextual y rica y profunda, ¿no? Y pasábamos en la conversación con Tania, ¿no? A reflexionar sobre cuál era la complementariedad, por ende, que ella veía con INSEE, ¿no? En cierta manera ella destacaba que MESA proporcionaba un análisis contextual del entorno donde opera este Sistema Nacional de Evaluación, que eso podía ciertamente ampliar y enriquecer los resultados obtenidos a través del INSEE, ¿no? Y sobre esta reflexión sobre la complementariedad de ambas herramientas, ¿no? El centro va a ser en buena parte el centro del debate que va a tener la siguiente sección, así que no me voy a adelantar tanto en ello. La publicación luego mira iniciativas de fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación según dimensiones, ¿ya? Y aquí lo que quisimos hacer fue hacer un zoom, ¿ya? Hacer un zoom en la experiencia que ha tenido un país de la región que ha profundizado el fortalecimiento de su sistema con un mayor foco en alguna dimensión en específico de un sistema. Entonces, por ejemplo, fuimos a mirar el caso de Guatemala y el gran trabajo que ha realizado por muchos años la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, o BEDID, ¿no? Que ayudó a configurar un grupo impulsor del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación del país, ¿no? Y proporcionó asistencia técnica, ¿no? Naturalmente trabajando, ¿no? Con un conjunto de instituciones del Estado guatemalteco mano a mano, ¿no? Luego fuimos a mirar el caso de México, nos remontamos una década más atrás, ¿no? Y fuimos a mirar particularmente la dimensión de oferta, ¿no? En específico, cómo se fue configurando la oferta formativa en monitoreo y evaluación de programas ad hoc a la realidad del Estado mexicano en una iniciativa que lideró el Centro CLEAR para América Latina y el Caribe, con sede en ese momento en el CIDE en México. Luego miramos un tercer caso, que fue el caso de Ecuador, ¿no? Específicamente todo el trabajo del DEVAL y ValConnect, antes del proyecto FOSELAC, en la asistencia técnica en evaluaciones participativas. En el caso colombiano nos enfocamos en el uso de la evaluación, ¿no? Con todo el trabajo que lideró el Departamento Nacional de Planeación al publicar un documento COMPES y el apoyo que tuvo de la Iniciativa Global de Evaluación GEI en ese proceso. Y finalmente miramos la experiencia en Chile, particularmente en la dimensión de espacio multiagente, específicamente con iniciativas relacionadas a la participación y la incidencia desde la sociedad civil con el trabajo que ha realizado el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en esta materia. Que fue lo que aprendimos de las voces, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Mirar y escuchar y leer nuevamente la reflexión que Emil Salim del OBEDID realizaba hace más de un año atrás, ¿no? Cuando proyectaba y pensaba el trabajo que OBEDID ha estado realizando en conjunto con el gobierno guatemalteco, ¿no? Y en su reflexión Emil nos transmitía, ¿no? Que el objetivo primario, ¿no? Era sentar bases sólidas institucionales, es decir, fortalecer la estructura institucional en una primera fase, para luego quizá poder ir avanzando, ¿no? Hacia aspectos un poco más técnicos de la operación del sistema, ¿no? Abordando los desafíos que tenía el país en esta materia, ¿no? Seguramente Emil compartirá alguna reflexión más adelante, ¿no? en este webinar sobre este caso en específico. También muy ilustrativa fue la entrevista que tuvimos con Claudia, ¿no? Desde la perspectiva de cómo desde el Centro CLEAR en ese momento se planteó y se realizó, se configuró un diplomado que hablaba de evaluación para el sistema mexicano, que se adaptaba a los lineamientos que tenía la Secretaría de Hacienda del país, ¿no? Que permitía configurar, por ende, una oferta formativa anclada en la práctica institucional. Al pasar a la entrevista que tuvimos con Andrea Meneses del DEVAL, ¿no? Ella nos contaba, ¿no? Cómo
cómo lo que estaban trabajando con Ecuador se conectaba íntimamente con los tipos de iniciativas que se impulsaban desde Valconnect. Enfoques altamente participativos que incorporan las perspectivas de género centradas en derechos humanos, que se plantean desafíos de la huella ecológica, ¿no? Evaluaciones desde lo local hasta lo nacional, ¿no? En Colombia, ¿no? Gonzalo Hernández, a quien también le extendemos un afectuoso saludo, ¿no? Nos contaba todo el camino que había recorrido el Departamento Nacional de Planeación, ¿no? Que han sido un gran impulsor y un promotor de cómo fortalecemos el uso de las evaluaciones, ¿no? Una vez que estas evaluaciones ya se han producido, ¿no? Entonces, y hace poquito, ¿no? Hace algunos meses me tocó estar con colegas del DNP en un congreso. Y pude ver, ¿no? Ya esta idea que se planteaba en esta entrevista en la práctica, en este indicador de uso, ¿no? Que le permita saber al DNP qué se está utilizando de la evaluación, quién y cómo, ¿no? Una gran experiencia para compartir con el resto de la región. Y pasando acá a Chile, quizá a donde estoy yo hoy, ¿no? Y desde la experiencia quizá muy cercana aquí en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, ¿no? Ignacio Arraza, el director del centro, contaba cómo habían logrado trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social, uno de los dos entes rectores del sistema chileno, para tener un diálogo anticipatorio entre las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y el Ministerio para poder ir fortaleciendo el sistema. Y tuve la fortuna también de participar como entrevistado en esta publicación, ¿no? Yo soy consejero en el Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Presupuesto, la otra institución que es el ente rector del país, ¿no? Y que exista este espacio, esta institucionalidad, donde efectivamente hemos podido conversar con la DIPRES, ¿no? Temas que son propios de monitoreo de evaluación, ¿no? Parecía algo, un avance en la participación institucional de la sociedad civil, de la academia, ¿no? En favor del Sistema Nacional de Monitoreo de Evaluación, que me parecía como relevante resaltar, ¿no? y compartir con el resto de la región. Como pueden ver, muchas experiencias muy diversas, ¿no? Cada una de ellas abordada en una dimensión específica de un sistema nacional, ¿no? También miramos esto, distintas iniciativas según niveles, ¿ya? En particular vimos 9 casos. ¿Ya? 3 de ellos profundizamos en 9 casos, 3 de ellos a nivel individual, el programa EVALAC de OEVID, el programa Excel de UNICEF, ¿no? Y la amplia oferta de cursos en monitoreo y evaluación de programas y proyectos de inversión pública del ILPES-CEPAL. Con foco en la parte institucional, vimos la experiencia profunda, ¿no? De trabajo de JPAL-LAC en la iniciativa de Minedulab, que fue en Perú, ¿no? Algo el prorector Francisco Gallego nos comentó de ese trabajo. La experiencia del estudio regional comparativo y explicativo de ERCE, propiciado e impulsado por la UNESCO, y la iniciativa del escáner de género impulsada por ONU. A nivel ecosistémico, ¿no? Quisimos rescatar el trabajo que hace la RELAC, ¿no? En el fortalecimiento de las redes nacionales de evaluación, la experiencia diversa de las plataformas, ya sean nacionales o regionales de evaluación, con la experiencia del Mideplan de Costa Rica en la plataforma nacional y del DEVAL en la plataforma regional. Y también miramos la experiencia de la Semana de la Evaluación y local, ¿no? Con un ángulo específico, siendo esta iniciativa impulsada por GEI. Me ha encantado poder compartir la experiencia y las voces de cada una de estas 9 iniciativas. Por tiempo quisimos compartir solo 3 con ustedes, ¿no? Pero en la publicación estas van a estar disponibles. Desde Excel, ¿no? Michael Kraft y Carlos Rodríguez, a quien saludamos a Michael, que también nos acompaña hoy desde UNICEF, ¿no? Nos mencionaba que a nivel individual, Excel lo que buscaba era cambiar aptitudes en materia de evaluación, así como la conciencia de la evaluación como un componente esencial de la buena gobernanza en las personas que participan de este programa de capacitación. También desde ONU Mujeres, muchas gracias a ONU Mujeres por acompañarnos hoy, ¿no? Particularmente con la iniciativa del escáner de género y las actividades de formación que acompañan al escáner de género, ¿no? Nos realzaban cómo este tipo de instancias esperaban que tuvieran efectos, resultados en las prácticas recurrentes de los gobiernos y en las políticas del Estado, ¿no? Para impulsar cuestiones de género y de derechos humanos, ¿no? En el marco del fortalecimiento de los sistemas nacionales, ¿no? Y nuestro diálogo con los colegas de la RELAC, particularmente con su coordinadora general, Brenda Bukeli, ¿no?
Extendemos un saludo también a la RELAC y a todas las asociaciones voluntarias de evaluadores de la región. Nos contaban que a través de la agenda de trabajo de la RELAC, ¿no?, guiado por distintos tipos líneas de trabajo expertos, mesas temáticas, ¿no?, se estaba trabajando activamente para fortalecer las redes nacionales, ¿no?, en cada uno de los países de la región, entendiendo que dotar a estas redes de mayor legitimidad, de mayor solidez técnica, naturalmente fortalece el ecosistema, ¿no?, complementariamente al trabajo que realiza un gobierno en el país respectivo, ¿no? Muchas iniciativas, ¿no? El entusiasmo que existe en nuestra región no nos permitió como ir en profundidad a cada una de ellas, ¿no? Y por ende, al momento de plantearnos, ¿no?, y volviendo al objetivo de esta publicación, entregar una visión panorámica, ¿no?, se tiene que entender que lo que vamos a mostrar acá es solo una muestra, una pequeña muestra del gran caleidoscopio de iniciativas que hay en nuestra región, ¿no? Pero incluso con lo donde sí logramos profundizar, ¿no?, uno empieza a ver, ¿no?, iniciativas que uno puede asociar a distintos tipos de dimensiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la dimensión de estructura institucional, ¿no?, tenemos el trabajo de OEBIT, ¿no?, con el Grupo Impulsor de la Excelencia Técnica en Guatemala, el trabajo de JPALLAC con el Minedulat en Perú. En el ámbito de calidad tenemos todo el trabajo de la DEVAL en Ecuador, ¿no?, pero también los esfuerzos regionales como el estudio ERCE, ¿no?, y el escáner de género de ONU-Mujeres. En el ámbito de la oferta tuvimos todo el trabajo que realizó el CLIALAC desde México, ¿no?, pero también hoy los programas regionales muy robustos que ofrece OEBIT con EVALLAC, Excel, UNICEF y también la oferta de cursos de ILPE-CEPAL, ¿no? Por el lado de uso, ¿no?, la gran experiencia del gobierno colombiano impulsada por el DNP con el apoyo de la Iniciativa Global de Evaluación y también múltiples eventos de la Semana de la Evaluación, muchos de ellos que han estado enfocándose en el uso. Pasando a la parte de la dimensión de espacios multiagentes, ¿no?, la experiencia del Centro de Políticas Públicas participando e incidiendo desde la sociedad civil en Chile, pero por supuesto también esfuerzos como la plataforma nacional, regional y el fortalecimiento de redes nacionales de evaluación de la RELAC, ¿no? Aquí yo le estoy mostrando solamente este documento mirado desde la perspectiva de las dimensiones. Naturalmente también hicimos el mismo ejercicio mirando la perspectiva de los niveles, ¿no?, entendiendo que ambas perspectivas son complementarias y válidas y se retroalimentan la una con la otra. Y si pusiéramos todas las iniciativas que hay en la región aquí, seguramente esto sería mucho más rico, ¿no? En conjunto con estas iniciativas de fortalecimiento, ¿no?, tenemos que seguir recordando que están las iniciativas de diagnóstico, con el INSE, ¿no?, impulsado por el DEVA y el PMA, con sus mediciones y talleres de uso en 11 países de la región, incluyendo países como República Dominicana, Argentina y Uruguay, ¿no?, entre otros, y por supuesto, ¿no?, la experiencia del MESA, del Monitoring Evaluation Analysis, ¿no?, que ha estado en 7 países, incluyendo Jamaica, Trinidad y Tobago, Dominica, St. Lucia en el Caribe, pero por supuesto también Paraguay y Recife, ¿no?, en estos últimos 2 países implementada por el PNUD y por el Centro CLIAR de Brasil, respectivamente. Una nutrida oferta de iniciativas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos y qué desafíos identificamos a partir de esta publicación, ¿no? Y con esto voy concluyendo mi presentación. Identificamos un conjunto de iniciativas que abordan diversas dimensiones y niveles, ¿no? Y esto es parte incluso de lo que se desprende de la lámina anterior. Y por ende una pluralidad y una heterogeneidad de iniciativas, ¿no?, muy rica en nuestra región, ¿no?, que persiguen objetivos diversos pero complementarios, ¿no? Por ende, es un ecosistema muy variado que tiene el potencial de desarrollar sistemas nacionales de monitoreo y evaluación hacia estados ideales, ¿no? Y también detectamos que países han hecho cosas distintas, ¿no? Casos como el de Costa Rica, el de Chile, el de Colombia, México y otros de la región, ¿no?, donde algunos han impulsado alguna iniciativa, el de Ecuador con la parte más participativa, y pueden abrirse oportunidades, ¿no?, a través de un mayor diálogo regional, aprender los unos de los otros, ¿no?, como bien destacó el prorector Francisco Gallego al inicio de su alocución, ¿no? Pero también identificamos desafíos, ¿no? Si bien esta pluralidad de iniciativa a nivel regional en esta figura es muy enriquecedora, ¿no?, las necesidades de los sistemas nacionales parecen exceder a la oferta disponible, ¿no? No es que cada una de estas iniciativas esté disponible para cada uno de los países o sistemas nacionales, ¿no? Lo que también entonces nos plantea el desafío como ecosistema de iniciativas, ¿no?, de buscar eficiencia, ¿no?, evitando duplicar esfuerzos o esfuerzos que estén muy aislados, de conectar las iniciativas de diagnóstico luego con las iniciativas de fortalecimiento, ¿no? Y por ende ahí el desafío final que identifica la publicación es
un llamado, ¿no? Una invitación a avanzar desde una colaboración vigente y activa que existe en las instituciones de nuestra región hacia quizás ya un nuevo estado de mayor coordinación estratégica de la iniciativa, de mayor sinergia, ¿no? Que es un poco también la motivación de por qué estamos hoy en conjunto. Me quiero despedir nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes. Más de 800 personas se registraron para este evento. Hoy día tenemos más de 300 participantes en América Latina, en el Caribe, en el resto del mundo, ¿no? Un entusiasmo y un cariño por lo que hacemos desde los gobiernos, desde la academia, la sociedad civil, organismos regionales e internacionales, que tenemos que seguir empujando juntos y juntas. Así que nada, desde acá el Centro CLEAR para América Latina y el Caribe estamos a su disposición y les contamos con mucho, mucho cariño de que la publicación Panorama de Iniciativas de Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Monitoreo de Evaluación para América Latina y el Caribe ya está disponible en nuestra página web en la sección de publicaciones. Muchas, muchas gracias. Que disfruten este webinar. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Bueno, como ya mencionó, les contamos que la publicación se encuentra ya disponible en el sitio web de CLEAR-LAC, clearlac.org, en la sección de publicaciones. De todas formas, se los vamos a agregar en los comentarios. Adicionalmente, pueden encontrar en Zoom una opción de preguntas y respuestas. Pueden comentar o realizar preguntas sobre esta presentación o sobre las siguientes intervenciones de nuestros panelistas. Y nuestros participantes estarán atentos a sus comentarios o preguntas para ir respondiendo. Desde este momento, como ya les mencionamos, habíamos cerrado el chat de Zoom y solo va a quedar habilitada la función de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla. Para continuar este evento, vamos a dar la bienvenida a quienes van a moderar la conversación en las siguientes secciones. Emil Salim, especialista de desarrollo de capacidades de evaluación en la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, o BEBID. Hola, Emil. Y Claudia Maldonado, directora general de Evaluación y Medición de Pobreza en INEGI, México. Bienvenida. Hola, gracias Valentina y gracias a todos quienes nos acompañan. Qué gusto saludarles. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy buenos días, tardes a todos y a todas. Muy emocionada y muy orgullosa de este espacio, porque creo que precisamente 10 años después de este primer ejercicio de diagnóstico que tuve el honor de liderar con mi colega Gabriela Pérez Yaraguán, esta nueva edición es una prueba fiel de que el trabajo que se hizo de forma muy comprometida, muy colaborativa y con una gran apuesta, pues comienza a rendir frutos, porque tenemos hoy un ecosistema que es diverso, que es reflexivo y que tiene mucho más espacios de colaboración y de lenguaje compartido que hace 10 años. Y eso, por supuesto, es una excelente noticia. Sin duda lo es. Yo me sumo muchísimo a la celebración del 10º aniversario de la publicación del Panorama de los Sistemas Nacionales de Monitoreo y Evaluación, que como bien decías, con Gaby Pérez Yaraguán, coordinaste y publicaste, donde reunían 10 estudios de caso de países en nuestra región y sus sistemas de evaluación. Y hoy, sin duda, también me uno a las celebraciones por la publicación de este nuevo panorama que presentaba Cristian hace unos momentos, que es un panorama que de alguna forma captura cómo ha ido cambiando el ecosistema de los sistemas de evaluación en nuestra región. Hace 10 años necesitamos información detallada sobre cómo funcionan los sistemas de evaluación. Hoy, además de información detallada que ahora obtenemos a partir de iniciativas como el INSE y el MESA, tenemos un panorama que busca orientar las acciones. Y una de esas acciones precisamente tiene que ver en información y condiciones para que pueda haber complementariedades y, como muchas veces lo llamamos, sinergias entre diferentes cooperantes que buscamos fortalecer capacidades y sistemas de evaluación en América Latina y el Caribe. Si bien esas sinergias entre cooperantes son muy importantes para que podamos alcanzar más y hacer trabajos más consecuentes en los países, hay una sinergia que es mucho más importante que las sinergias entre cooperantes. Esta sinergia, que es la más importante, es la que debe darse entre coordinadores de sistemas de evaluación, productores de evaluaciones y los usuarios de la evaluación en los países.
Esa es en realidad la sinergia que nos va a permitir hacer una diferencia con la evaluación. Sabemos que los desafíos de quienes operan sistemas y realizan evaluaciones, producen evaluaciones, están en el centro del apoyo de los cooperantes. Por eso hablaremos más tarde de las sinergias que existen entre cooperantes, pero poniendo al centro a quienes están a cargo de la sinergia más importante entre productores y usuarios de evaluaciones en los países. La mayoría de los sistemas de evaluación en nuestra región han sido más exitosos en fortalecer la rendición de cuentas que en fomentar aprendizaje sobre las intervenciones. Un testimonio de ello lo podemos ver en la muy utilizada matriz de resultados, que ha sido muy exitosa para ordenar información clave y para supervisar la gestión y fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, el aprendizaje que nos permite fortalecer la sinergia de la que hablaba hace un momento, que nos permite favorecer la mejora, requiere más información sobre los procesos que ocurren entre algunos niveles de esta matriz que acabo de mencionar, particularmente entre componentes o productos y propósito o resultados sobre una población objetivo. Quiero dejarles un mensaje muy claro. Sabemos que quienes operan los sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe tienen una oportunidad de frente. Es la oportunidad de orientar los sistemas hacia el aprendizaje. Y esto se puede lograr, se puede dar un paso en ese sentido, visibilizando los procesos de cambio que producen los efectos y los resultados que buscan las intervenciones. Todos estamos muy familiarizados con esta tabla que tenemos en pantalla, que como sabemos es un 4x4, tiene una lógica vertical y ascendente que va de actividades hacia componentes y productos, propósito, resultados, fin o impacto, y sabemos que tiene otras 4 columnas que componen la lógica horizontal que nos indican qué medir, cómo lo vamos a medir, cuándo medirlo y con qué compararlo. Pues bien, en un estudio preliminar que hemos realizado en la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, observamos que de una muestra de 20 países de nuestra región, 17 utilizan la matriz de resultados como un instrumento oficial de planeación, monitoreo y evaluación. En todos predomina el esquema 4x4 que acabo de mencionar. Si bien este esquema y esta forma de estructurar información de monitoreo y sentar bases de evaluabilidad ha sido muy exitosa y es muy importante, nos permite tener un lenguaje común y poder expresarlo fácilmente, sabemos que no captura siempre la información sobre cómo se producen los efectos, los resultados que buscamos que tengan las informaciones. Tenemos una estructura donde hacemos un salto desde los componentes y productos hacia el propósito o los resultados, dejando una caja cerrada. Una manera de orientar hacia el aprendizaje las actividades de monitoreo y evaluación es empezar a abrir esta caja. Hoy quiero proponerles 2 ideas, 2 pasos para comenzar a abrir esta caja cerrada y poder obtener información muy rica para los usuarios de las evaluaciones en nuestros países. Consiste, en esencia, en aumentar la comprensión del cambio que buscan producir las intervenciones. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos un esquema general que sigue la lógica de la matriz de resultados que se utiliza predominantemente en nuestra región. Un primer paso para abrir la caja es identificar a los agentes de cambio. Podemos visibilizar a los agentes de cambio de nuestras intervenciones. Si bien hay productos y componentes y después esperamos ver unos efectos en la población objetivo, hay algo que sucede en medio y entender lo que sucede implica visibilizar a los agentes de cambio que facilitan los efectos que queremos observar en una población objetivo dada. Esto significa tener muy claro que hacemos productos y servicios para un grupo atendido, que es un intermediario, con la intención de que cambie su comportamiento y a su vez
esto contribuye a generar objetivos, contribuye a generar resultados y efectos favorables en una población objetivo en la que queremos solucionar un problema. Es muy importante visibilizar a estos agentes de cambio. En segundo lugar, también es muy importante identificar los mecanismos de cambio que nos responden a la pregunta: ¿qué tiene que suceder para que podamos alcanzar de la mejor manera al grupo que buscamos atender? ¿Qué tiene que suceder para que el grupo que atendemos cambie su comportamiento? ¿Y qué tiene que suceder para que el grupo atendido que cambia su comportamiento beneficie a la población que buscamos beneficiar? Pensemos, por ejemplo, en un programa que busca mejorar el rendimiento escolar de los niños. Sabemos que ellos son nuestra población objetivo, pero necesitamos encontrar los agentes de cambio para poder ajustar nuestra mirada y saber si estamos recorriendo el camino adecuado. Un agente de cambio, sin duda, pueden ser padres, madres, cuidadores de niños, que se encargan muchas veces de implementar buenas prácticas alimentarias, que pueden ser el contenido del producto, el contenido de una capacitación. Lo mismo con los maestros, que pueden estar apegados a buenas prácticas que reciben por medio de capacitaciones de una intervención, buenas prácticas docentes para favorecer el aprendizaje. Así podemos empezar a tener un ejemplo sobre cómo visibilizar a la gente de cambio y preguntarnos cómo alcanzar a padres, madres, cuidadores de la mejor manera, lo mismo para profesores, qué cambios de comportamiento deben tener y cómo estos cambios benefician la educación y el rendimiento de los niños. Abrir esta caja nos permite hacer más relevante el trabajo de monitoreo y evaluación y favorece también el aprendizaje de las intervenciones. Este trabajo de monitoreo y evaluación se vuelve más importante cuando podemos apoyar a implementadores, orientar de la mejor manera posible a tomadores de decisión y aumentar la información disponible para la ciudadanía sobre los programas públicos y las intervenciones. Beneficios más concretos son mayores posibilidades para que quienes implementan intervenciones puedan realizar una gestión adaptativa y hacer cambios en el camino para acercarse a que las políticas y los programas, las intervenciones, alcancen sus efectos. También permitirá que quienes toman decisiones supervisen de manera más puntual y tomen decisiones que permitan orientar a los programas hacia sus resultados. Y también hace más fácil la vida para la comunidad de evaluación porque aumenta la evaluabilidad y la legibilidad de los programas que pudieran tener información más precisa sobre cómo puede estar sucediendo el cambio. Quiero cerrar con un mensaje. Lo mismo que a veces invisibilizamos al intermediario, a quien atendemos con productos y servicios, puede suceder muchas veces en los sistemas de evaluación. Puede haber una caja cerrada entre un producto o componente, que son los reportes de monitoreo y evaluación, y un resultado que nos gustaría ver, que son mejores intervenciones en nuestros países. Es muy importante hacer preguntas en nuestros sistemas de evaluación para orientarlos a resultados. Preguntas sobre qué función cumplen los sistemas, quiénes son los usuarios y productores de monitoreo y evaluación y qué información necesitan y cuándo la necesitan para lograr sus objetivos, informados con evidencia. Sabemos que los implementadores se pueden beneficiar de información más puntual de monitoreo, los tomadores de decisión también se benefician, lo mismo, por tener información más puntual sobre las intervenciones, y al final también la ciudadanía se beneficia de tener una mayor legibilidad de las acciones de los gobiernos. Quiero cerrar con un mensaje muy claro, volviendo a la idea de la sinergia más importante. La sinergia más importante, que es un vínculo entre quienes coordinan y producen evaluaciones y entre quienes las usan, se puede beneficiar, se puede fortalecer si orientamos más los sistemas de monitoreo y evaluación al aprendizaje, visibilizando a los intermediarios que son quienes ponen el conocimiento en acción. Quiero agradecerles mucho a todas y a todos por acompañarnos en este evento. Muy particularmente quiero agradecer la invitación de CLIR-LAC, de Cristian Crespo, felicitar a su equipo por la gran convocatoria que han tenido.
quiero principalmente reconocer el trabajo de colegas de cooperación de evaluación para el desarrollo de quienes escucharemos esta mañana y quiero hacer un agradecimiento muy especial y muy puntual a todos quienes nos acompañan desde América Latina, el Caribe y el mundo. Creo que particularmente a Josefina Irane, que nos acompaña de una manera muy presente. Quiero agradecerlo. Quiero agradecerles, invitarlos a sumarse a este diálogo, por supuesto, y transmitirles un saludo muy caluroso de María Elisa Mota, la directora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Y habiendo dicho esto, vuelvo a unirme a las celebraciones del 10º aniversario del panorama original y de la publicación del panorama que, como dice su título, es más accionable, que nos ayuda a coordinarnos mejor y a entender mejor cómo visibilizar a estos intermediarios que ponen el conocimiento en acción. Quisiera darle la palabra de regreso a Claudia Maldonado de INEGI, que aquí nos acompaña ya en pantalla, para que podamos iniciar con la primera actividad. Muchas gracias, Emil, por tu reflexión. Muchas gracias, Cristian. Creo que estos dos comentarios son un muy buen reflejo de todo lo que ha cambiado en la comunidad de práctica que comparte la visión de fortalecer capacidades en evaluación y sistemas nacionales de evaluación. Hace solo 10 o 15 años, nuestra principal preocupación es que no había evaluación o no había sistemas o no había instituciones. Y se nos olvidaba con frecuencia que estos son instrumentos para la transformación social que dependen de la utilización, apropiación y internalización estratégica de estas herramientas, no solo por el gobierno, sino por actores interesados que involucran a la sociedad civil, a formadores de capacidades, a usuarios de diferentes niveles, etcétera, etcétera. Y eso creo que es un reflejo muy importante de que esta comunidad usa sus propias herramientas. Es una herramienta, es una comunidad reflexiva, es una comunidad orientada al aprendizaje. Y si bien es cierto que tenemos un lenguaje compartido, creo que una señal de lo vibrante que es esta comunidad y todo el potencial de sinergia que ello supone es que nuestro lenguaje compartido se ha ido transformando y para bien a partir de la experiencia, de la aplicación de nuestras prescripciones, del intercambio de pares, de forma que hoy tenemos una comunidad de práctica que es más diversa, más fuerte y que tiene un lenguaje que ya parte de la experiencia adquirida, de los avances y retrocesos que hemos vivido en el sur global en general, de los desafíos que enfrentamos en el ecosistema de la cooperación internacional, pero también de la propia retroalimentación de estos sistemas que nos ofrecen todos los días evidencia de lo que va bien y de lo que no funciona tan bien como pensábamos y que quizá no tendría que ser prioritario en nuestros esfuerzos de formación de capacidades. Pero bueno, ya no me quiero extender mucho más, obviamente, y esto es un tema que me apasiona y del que podría hablar horas y horas. Creo que una cosa que no cambia es que necesitamos buenos diagnósticos, un objetivo y un mapa de ruta para caminar juntos. Y en ese marco, tener buenos diagnósticos y tener un espacio de diálogo para saber por dónde empezar cuando queremos fortalecer sistemas nacionales de evaluación y monitoreo y queremos fortalecer capacidades para ofrecer mejores resultados y valor público a la ciudadanía, que es nuestro objetivo último, pues es muy importante saber por dónde empezar. Y yo estoy seguro que muchos de quienes nos acompañan comparten esa misión, esa intención, incluso es su función principal como personas servidoras públicas, pero no es fácil saber por dónde empezar, qué priorizar, cuáles son las batallas a las que debemos ir juntos, cuáles son las batallas que tenemos que dejar que se pierdan por tiempos políticos, por restricciones financieras, de coyuntura, etcétera. Y por esta razón me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestros panelistas para esta discusión. Nos acompañan el día de hoy Juan Carlos Sanz, especialista de desarrollo en capacidades de evaluación en el Instituto Alemán de Evaluación del Desarrollo, famosísimo EVAL. Nos acompaña Ketty Nosatze, líder de asistencia técnica a países de la GEI, de la Iniciativa Global de Evaluación. Y nos acompaña también Natalia Costa, quien es oficial regional de evaluación del Programa Mundial de Alimentos.
todos ellos campeones de nuestra causa, personas muy estimadas en la comunidad de práctica, quienes nos van a compartir desde sus diversas trincheras cuál es la experiencia acumulada en la materia y qué herramientas tenemos, qué recursos tenemos, qué puertas tocar y qué preguntas plantearnos cuando tenemos esta misión de buscar el fortalecimiento de las capacidades de evaluación y buscar el fortalecimiento de la institucionalización de los sistemas nacionales de evaluación en una lógica de gobernanza multiactor, en una lógica de sumar esfuerzos y de espacios colaborativos con esta misión compartida. Y pues sin mayor preámbulo, cedo la palabra a mi muy estimado Juan Carlos. Hola, gracias Claudia, qué bonita presentación y qué bonito espacio. Me parece fabuloso, estaba pensando qué buena vuelta de rueda es que seas tú, Claudia, precisamente quien, después de coordinar el primer panorama, estés presentando esta segunda edición y también cómo ha cambiado el panorama desde entonces hasta ahora, ¿no? Una primera publicación que todos recordarán se estructuraba por capítulos por país y comparada con esta segunda que es mucho más orgánica. Todo se mezcla, como nos pasa con nuestras agendas de trabajo, con nuestros colegas. Es muy difícil hoy día hablar de lo que está pasando en la evaluación en Guatemala sin interpretar lo que pasó en Coneval, en México, o lo que hace el DEVAL sin pensar lo que estamos haciendo en colaboración con el CLIAR, con UNICEF. Eso es realmente especial, realmente bonito y creo que espacios como este, publicaciones como esta, contribuyen a cuidarlo y a dar más vida a esta colaboración que hay en la región. Así que felicidades a todos, a todas por ser parte de este ecosistema y nunca mejor metáfora de la evaluación en América Latina y en el mundo. Les vamos a hablar, Natalia, Kate y yo, de esos diagnósticos que menciona Claudia como punto de partida para pensar hacia dónde queremos ir con el desarrollo de la evaluación en nuestros países. Y de nuevo, va a ser muy difícil hablarles del INCE o del MESA, que son los dos ejemplos que les vamos a proponer, como diagnósticos aislados. No se entiende el uno sin el otro, son diagnósticos complementarios y vamos a tratar de contarles por qué y sobre todo cómo pueden utilizarlos eso, de forma que se refuercen el uno al otro. Antes de eso, quizá contarles desde la perspectiva del índice, ¿no? El índice, por cierto, otra flor más a esta revista Panorama, les confieso un secreto a voces. El origen del índice que inició la idea en 2018 en una plataforma también regional, un espacio regional, fue en realidad el Panorama. La publicación que inspiró el índice fue, bueno, pues que muchos de ustedes dijeron qué bonito sería tener un panorama cada año, cada cierto tiempo, donde tengamos esa fotografía de lo que está pasando en la evaluación en los países y un poco así desarrollamos el índice como un instrumento, digamos como una revisión ligera, prácticamente una fotografía de los sistemas de evaluación. Y en estos años es lo que les iba a contar de por qué empezar con un diagnóstico. Bueno, pues hay dos cosas. Después de aplicar el índice, pues ya son en 11 países varias veces. Ahora se está aplicando también en 10 países africanos. Hemos hecho una medición en Mongolia. Es decir, ya son varios años de aplicar el índice. Hemos visto dos cosas especiales que creo que les pueden motivar. La primera ha sido una sorpresa agradable que nos hemos encontrado especialmente en los países donde se aplica el diagnóstico por primera vez. Y es que nos hemos encontrado con que hay normalmente más capacidades de las que uno pudiera pensar antes de hacer el diagnóstico. Y no me refiero específicamente a capacidades, a recursos financieros, sino me refiero a actores, a profesionales, a organizaciones dispuestos preparados a aportar o reforzar la evaluación para mejorar la política pública. Eso es un activo muy importante que a veces está oculto y que se activa, digamos, cuando hacemos el diagnóstico, pero ojo, aquí también hay un reto implícito detrás, ¿no? Esos recursos hay que activarlos, es decir, no basta con detectarlos, hay que buscar, como decía Emil, esa palanca de cambio, es como abrir esa caja y poner en funcionamiento esos recursos. Y otra cuestión importante que quería destacar en este espacio, ¿no? Después de haber aplicado el índice, está muy ligado a la primera reflexión.
Cuando alguien aplica un diagnóstico, cuando se hace un diagnóstico de capacidades de evaluación en un país, implícitamente o se está esperando algo, se está esperando, es una llamada a la acción, ¿no? Es decir, no basta con decir dónde estamos, hay que proponer algo para desarrollar el sistema después. Y de nuevo, igual que pasaba para dinamizar los recursos, ese llamado a la acción hace falta alguien, una entidad que oriente, que lidere, que dirija hacia dónde ir, ¿no? Si lo piensan un poco, estas dos reflexiones apuntan en una misma dirección, apuntan en la dirección de buscar una entidad rectora que sea capaz de llevar esa bandera de la evaluación, de activar todos los recursos que existen en los países, y es algo que les ofrecen a veces los diagnósticos, además de la información que proporcionan, digamos, como instrumentos, ¿no? En este sentido, los dos instrumentos que les presentamos ahora, yo con esto ya casi cierro mi intervención, ya saben que son el índice como propuesta, digamos, más ligera de diagnóstico, que ofrece información de forma rápida, es información muy precisa, concreta, donde participan muchos actores en el país, frente al MESA, que llega donde seguramente no llega al índice muchas veces, ¿no? Y ya lo aportaban en la presentación inicial. El MESA les ofrece una información más de contexto, más apuntando directamente a elementos específicos, y sobre el MESA les va a contar mi colega Katie, que para eso nos acompaña hoy como responsable del MESA desde el GI. Así que Katie, por favor, el espacio es tuyo. Thank you very much, Juan. It's a pleasure to be here. Also, thank you very much, Claudia, for pointing out to the importance of good diagnostic and the roadmap of action. Your question, the inquiry on where to start strengthening national M&E systems, it indeed points to something very important, that diagnostics matter, and good diagnostics will guide us to have this roadmap. Juan has already touched base on INSE, and it has been a very important instrument for countries to very quickly have a picture on how do the evaluation systems function in Latin America. But also, as he mentioned, sometimes there are questions that only INSE instrument cannot answer. And very much, especially in the context where countries don't have evaluation systems or have very weak practices where evaluative evidence is not used in decision making. And this is exactly where the MESA comes in, and it provides a more qualitative deep dive to understand the gaps and opportunities, but more importantly to then time how to make reforms to Cualitativa y profunda para entender las lagunas y oportunidades, pero lo más importante es que el momento de hacer reformas para fortalecer los sistemas nacionales del MNI. Así que MESA o el análisis de sistemas de monitorización y evaluación. ECD diagnostics with a purpose to then inform actions for the government. In general, through MESA, we look at systemic M&E environment. So we look at monitoring, reporting, evaluation, learning, evidence used, but all within the policy cycle and with a very strong focus on how it informs planning and budgeting in the country. So really 2 questions I think that helps MESA to be a good, useful tool is where are the gaps and opportunities to strengthen national M&E systems, and how government can then prioritize on actions and how it can sequence the right reforms. What helps MESA to be useful, I would say, is also a flexibility and complementarity to other ongoing ECD efforts. And in that sense, it can be used by the government to have a full picture of the M&E environment, or use it as more as a complementarity tool once they already have a picture and understanding of where are the gaps, to use it to deep dive into understanding the problems. And this is often very helpful when we have kind of combination of INSE and MESA to see, okay, where does INSE had very quickly diagnose the problems, while we could use MESA to do a deep dive.
it's important to note that we don't use diagnostic tools or in this case, MESA, as a tool itself, but we're looking at it, how it can really help the governments to answer right questions. The end goal is to help them develop a national capacity building plan, which often looks at 3 levels. So how to strengthen the enabling environment, in that sense, the laws, policies, incentives in the country, how to strengthen institutional level, and here the emphasis is on ministerial or institutional level mechanism, processes, frameworks, so on and so forth. And last but not least, how to help on strengthening the individual capacities and skills. So with that, in a way, MESA can help you to move from what works in the system to how we can improve it. Most importantly for us is to not overdiagnose country and many systems, but to really align with the government requests and with client requests on what they need to improve. So in that sense, we try to find synergies with existing partners, analyze well what has happened, and support the coordination. Now, INSA and MESA team have been working quite closely globally, but specifically in Latin America. So I want to invite my colleague Natalia to tell us a bit more about one case study in Colombia. Natalia, over to you. Thank you, Katy. Muchas gracias, Claudia, por esa introducción también, y un gusto para mí estar aquí con todos y todas en esta sesión. Bueno, luego de haber escuchado a Juan hablar un poco del INSE y a Katy hablar de lo que es el MESA, a mí me gustaría dar este ejemplo concreto de un país que ha utilizado ambas herramientas de forma muy complementaria. Y como dijo Katy, este es el caso de Colombia. Colombia fue uno de los primeros países que se unió al INSE aquí en Latinoamérica y el Caribe, realizando su primera medición en el 2022. En esta medición se encontró que de las 5 dimensiones que conforman el Sistema Nacional de Evaluación, la dimensión de uso era una de las 2 más bajas. Uso tuvo una puntuación de 4.9 sobre 10. Seguida esta medición, el gobierno colombiano se comprometió a mejorar aún más su sistema de evaluación y especialmente el uso de las evaluaciones. Este compromiso se plasmó en el documento COMPES para el periodo 2022-2026 sobre el fortalecimiento del uso y la institucionalización de la evaluación para la toma de decisiones. Como parte de la implementación de este documento del COMPES y bajo el liderazgo de la Dirección Nacional de Planeación o el DNP, el gobierno decidió explorar un poco más a fondo el porqué de esta puntuación tan baja en uso. Y para eso le pidieron al GEI realizar un MESA específico en uso en 2023. Este MESA fue realizado, de hecho, por Gonzalo Hernández Licona, que Cristian mencionó y que nos acompaña aquí en la audiencia y a quien le agradezco algunos de los insumos de este ejemplo que les estoy compartiendo hoy. El propósito del MESA, como ya lo mencionó Katy en el pasado y colegas, es ir más a fondo. Y en este caso, el propósito fue ir con mayor profundidad para entender las condiciones y dinámicas del sistema que estaban afectando o limitando el uso de las evaluaciones en el país y identificar esas oportunidades de mejora. En base a las múltiples entrevistas que se realizaron en Bogotá, se encontró muy interesantemente que, de hecho, sí habían dependencias que estaban usando las evaluaciones, pero que el DNP no tenía conocimiento sobre este uso, que faltaba vincular las evaluaciones a los procesos de la toma de decisiones presupuestarias y legislativas, y entre otros hallazgos, que era necesario mejorar la comunicación de los resultados de las evaluaciones a los diferentes sectores y actores. El MESA le planteó al gobierno de Colombia 4 recomendaciones concretas que se plasmaron en un plan de acción. Ya moviendo adelante para el 2024, cuando se volvió a medir el INSE, que se mide cada 2 años, la dimensión de uso había subido de 4.9 a 6.19, viendo un incremento de casi 2 puntos.
En el mundo del desarrollo, vemos que existen varias herramientas e iniciativas que buscan fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación. Y en este contexto geopolítico tan complejo que estamos viviendo actualmente, en el cual vemos mayores necesidades de las poblaciones y recursos cada vez más limitados para la cooperación para el desarrollo, es imprescindible buscar sinergias para maximizar los resultados del trabajo que realizamos. Para mí, el caso de Colombia realmente representa un claro ejemplo de cómo dos herramientas de diagnóstico y análisis se pueden hablar entre sí y complementarse para promover ese cambio sistémico en un país para hacia el logro de sus objetivos de desarrollo. Ciertamente que esto solo es un paso y podemos hacer mucho más, ¿no? Em, para lograr mayor complementariedad y sinergias, y es por eso que estamos hoy aquí para compartirles estos ejemplos y el plan que tenemos a futuro para poder lograr esa complementariedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, Natalia, Ketty, por sus contribuciones. Yo destaco tres elementos que me parecen muy importantes de esta reflexión renovada. Una cosa que mencionó Juan, muy importante, que el potencial es una forma de capacidad. Y estos ejercicios de diagnóstico en sí mismos, por la forma en la que se construyen e involucran a los actores, también contribuyen a identificar potencial, capacidad no utilizada y espacios para la sinergia dentro del mismo objeto diagnosticado, si me permiten el término, como una externalidad positiva del mismo ejercicio de diagnóstico. Eso es muy importante. Segundo, la orientación a la utilización y la orientación a que sean diagnósticos que produzcan evidencia accionable. ¿Qué quiere decir esto? Que no es nada más un indicador que sube, baja o se mueve, sino es un indicador que por su construcción y por la forma en la que se comunica el resultado, nos da un mapa de ruta para la acción. No solo es un diagnóstico médico que nos dice está usted mal de los triglicéridos o tiene el colesterol alto, sino que aporta en el proceso y por la lógica elementos para la mejora en sí mismo. Y eso es otra forma de decir sinergia. Gracias. Ahora me parece que le corresponde el uso de la palabra a nuestro estimado Emil. Hola Claudia, Juan, Natalia, Ketty, muchísimas gracias por este panel y por poner de relieve las iniciativas que existen para diagnosticar sistemas, para conocerlos, para tener información clave. Y como comentaba hace unos minutos en mi intervención, también es una información clave que permite a todos quienes conformamos esta comunidad de práctica que mencionaba Claudia hace unos momentos, enfocarnos mejor, buscar más complementariedades y encontrar la manera de que nuestro trabajo sea más accionable, también como decía Claudia, y más utilizable, más adecuado a los contextos nacionales. También les adelantaba que un grupo de cooperantes que hemos estado colaborando desde hace un tiempo en muchas iniciativas, incluyendo las de OBVID, que es producto de la cooperación de diferentes instancias, hemos estado buscando la manera de cooperar de la mejor manera, de tal forma que podamos poner al centro las necesidades de quienes coordinan sistemas y producen evaluaciones en los países. En este sentido, tengo el gran gusto de darle la bienvenida a Michael Kraft, que es asesor de evaluación de UNICEF para América Latina y el Caribe, a Natalie Salas, coordinadora para América Latina del proyecto ValConnect, del ya varias veces mencionado de Val. Bienvenida, Natalie. Y también a Violeta Leiva, quien es encargada regional de evaluación de ONU Mujeres. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo y muchas gracias por la iniciativa de sinergias y de buscar estas complementariedades entre las diferentes iniciativas para fortalecer sistemas y capacidades de monitoreo y evaluación en nuestra región. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta mañana, tarde, dependiendo de dónde estén? Hola, Daniel, todo bien, gracias. Tomando un café calientito. Hola, ¿Cómo estás? hola, Hola, Violeta, ¿cómo estás? hola, Emil. Gracias, todo bien también.
Muy bien, muchas gracias. Pues escucharemos tres perspectivas muy importantes sobre este panorama de las sinergias de monitoreo y evaluación, de fortalecimiento de prácticas de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. Y para comenzar, me gustaría darle la palabra a nuestro colega Michael de UNICEF, para que nos comparta unas palabras al respecto. Muchas gracias, Emil, a CLEAR y a todas las organizaciones por convocar este espacio tan rico. También repitiendo las palabras de colegas en reconocer la trayectoria importante en cambiar sistemas colectivamente. Entonces, para UNICEF es un gusto ser parte de este cambio y consideramos que responde a una necesidad muy concreta en la región de pasar de esfuerzos valiosos, pero a veces dispersos, como Christian ha bien destacado en su presentación de documento de panoramas, a una articulación que genere cambios en los ecosistemas. Entonces, quisiera compartir muy brevemente nuestra experiencia desde UNICEF para destacar el enorme potencial que identificamos de las energías para crear valor en sistemas evaluativos. Sinergias es un esfuerzo colectivo que vamos a elaborar con un poco más de detalle, pero de verdad en línea con lo que están planteando colegas hasta ahora en este seminario web, con el objetivo de alinear la oferta de la comunidad internacional con la demanda en sus sistemas y dimensiones diferentes a nivel nacional en temas de sistemas de evaluación. Entonces, la idea de impulsar sinergias nace justamente de observar en espacios compartidos con muchas de las organizaciones que hoy están, una realidad doble. Por un lado, América Latina y el Caribe muestra una madurez importante en colaboración técnica entre cooperantes internacionales sobre trabajo conjunto de fortalecimiento de capacidades en evaluación. Y por otro lado, estos mismos espacios hicieron visibles brechas persistentes que requieren algo más que proyectos aislados. Vimos, por ejemplo, que la oferta desde la comunidad internacional tiende a concentrarse en pocos países, que persisten vacíos también en el Caribe y otros contextos, y que en muchos casos continuamos a hacer su propio proyecto o iniciativa desde cada organización. Así que todo eso apuntaba a una necesidad clara de contar con un mecanismo más sistemático para coordinar. Y a finales del año pasado conformamos un grupo de cooperantes internacionales para establecer un espacio técnico, estratégico y ágil que se llama Sinergias, con el propósito de fortalecer la complementariedad entre organizaciones y sus iniciativas, y también la coherencia aprovechando de la plataforma ya existente establecido por coordinar el índice gracias al liderazgo de DEVAL y PMA y otras instituciones. Y creemos que Sinergias presenta un potencial importante, no solo para fortalecer sistemas de evaluación, pero también transformarlos. Y lo vemos con claridad en agendas como las evaluaciones vinculadas a niñez. Los retos no son simplemente técnicos, pero sistémicos, y requieren una articulación aún más fuerte entre todos los actores implicados en el trabajo colectivo. En este marco, desde
UNICEF ofrecemos la iniciativa del curso ejecutivo para líderes en evaluación Excel, que Cristina ha presentado como parte del documento de panoramas. UNICEF ha trabajado con equipos en más de 80 países a nivel global y 20 gobiernos en esta región, América Latina y Caribe, con una mirada que integra capacidades individuales, políticas y también plataformas. Y algo muy importante que notamos a través de este curso Excel es que va mucho más allá de la agenda de niñez y precisamente por eso solo funcionan bien el enfoque del curso si se insertan en una colaboración estrecha con otros actores del sistema. Dicho eso, todavía nos queda trabajo si queremos evidencia evaluativa robusta y relevante a nivel nacional y regional. Necesitamos invertir en una teoría de cambio común que ayuda a cada actor a contribuir desde su valor agregado. Y aquí conecto con lo que seguramente Natalie va a profundizar a continuación, cómo traducir estas sinergias en acciones concretas y aprendizaje compartido. A lo que Emil también ha destacado, las sinergias más importantes en términos de conectar los usuarios y proveedores de evidencia a nivel nacional. Entonces, para seguir cerrando, el reto hoy es hacer menos y hacer mejor. El trabajo en conectar nuestra oferta desde la comunidad internacional. El verdadero valor aparece cuando alineamos oferta y demanda y también aprendizaje mutuo. Entonces, en ese sentido, las sinergias no solo son un fin, pero más una condición habilitante para transformar los sistemas de evaluación, y desde UNICEF seguimos plenamente comprometidos para avanzar juntos. Muchas gracias y paso a Emil. Gracias. Muchas gracias, Michael. Gracias por compartirnos la experiencia de UNICEF en el fortalecimiento de capacidades alrededor del mundo. Como mencionabas, Excel, el curso ejecutivo para líderes de evaluación, que ha estado presente en más de 80 países del mundo. Y qué importante cómo habla sobre el reto no es hacer más, el reto es complementarnos para hacer mejor. Y en ese sentido me parece una idea muy potente que nos permite muy bien pasar a nuestra siguiente ponente, que es Natalie Salas de Valconnect, que seguramente podrá compartirnos muchos insumos importantes para esta teoría de cambio común, como mencionas, Michael, que nos permita potenciar el valor agregado de cada agencia y poner en el centro cada vez más a los sistemas. Muchas gracias. Adelante, Natalie. Gracias, Emily. Y gracias, Michael, también por introducir este panorama que queremos contarles de lo que estamos haciendo a nivel regional. Pero antes de empezar contándoles, quiero primero agradecer al Centro CLEAR para América Latina por reconocer justamente que este panorama regional cambia y que ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Porque esto nos permite también poner en perspectiva el trabajo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Y yo creo que eso es fundamental pues para poder hacer un mejor trabajo. Cuando hablamos de fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en la región, casi siempre hablamos de iniciativas. Sí, es un poco como la primera parte de la presentación que nos hizo Cristian, ¿verdad? Un poco como contar qué es lo que estamos haciendo diferentes organizaciones en la región, pero además hoy queremos hablarles también de algo que es menos visible, ¿verdad? Que estas iniciativas, pero que es igual de importante y decisivo. Y es cómo estas iniciativas se conectan entre sí. Y justamente este grupo que les mencionaba Michael, el grupo Sinergias, surge para responder a ese desafío, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer, quienes trabajamos en la región en desarrollo de capacidades nacionales en evaluación, para juntar lo que venimos haciendo, para complementarlo?
Y bueno, desde la perspectiva del proyecto Valconnect, Sinergias es especialmente relevante porque conecta directamente con cómo entendemos el desarrollo de capacidades en evaluación. Y lo entendemos como un proceso sistémico que difícilmente puede generar resultados sostenibles si se aborda de manera fragmentada. Esta idea de visión sistémica dialoga muy bien con la publicación que se está presentando hoy, el panorama de iniciativas de fortalecimiento de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. El panorama, la publicación muestra un ecosistema rico y diverso, pero también altamente complejo, con muchos actores interviniendo al mismo tiempo en los mismos países. Y en este contexto, la articulación se vuelve no solo deseable, sino que también se vuelve especialmente estratégica. Desde el DEVAL llevamos más de 10 años implementando proyectos para el fortalecimiento de capacidades en evaluación en América Latina. Y a lo largo de este recorrido hemos aprendido algo muy concreto. Cuando múltiples organizaciones apoyan objetivos similares en los mismos contextos, la coordinación deja de ser una opción. Estos proyectos implementados por el DEVAL con el financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, el BMZ, nos han dejado un aprendizaje central, y es que la armonización y la complementariedad son las condiciones que permiten que ese esfuerzo realmente incida en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de evaluación. Desde esta mirada, Sinergias, el grupo Sinergias, no es solo un espacio de coordinación operativa, sino que más bien es una apuesta deliberada que estamos haciendo las organizaciones que trabajamos en este tema por otra forma de hacer, de implementar este desarrollo de capacidades nacionales en evaluación. Es decir, no buscamos que todas las organizaciones hagan lo mismo, sino que más bien lo que cada una hace sume de manera coherente. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho concretamente desde este grupo de Sinergias? Primero, procuramos mirar el apoyo que estamos haciendo desde una lógica local. Procuramos ver lo que se hace en cada uno de los países. O sea, no solo desde lo que hacemos de las agencias o de las organizaciones de cooperación, sino que priorizamos la demanda sobre la oferta. En segundo lugar, compartimos información de manera sistemática entre nosotros mismos sobre quién está haciendo qué, dónde y con quién. Y esto nos permite construir una lectura común del ecosistema en la región, pero también a nivel país. Y tercero, este espacio nos ha permitido transformar las conversaciones que tenemos entre nosotros mismos. Es decir, pasamos de simplemente informar lo que cada quien hace a identificar oportunidades concretas de complementariedad entre las organizaciones. Entonces, estos son ajustes pequeños que pueden parecer sencillos, pero les cuento que han tenido efectos importantes en términos de coherencia, de eficiencia y de efectividad de cómo estamos llevando esta oferta para el fortalecimiento de los sistemas en la región. Bueno, y aquí nos preguntamos por qué esto es relevante para la región. Y es justamente porque una mejor articulación pues se traduce en un uso más eficiente de los recursos, en apoyos más alineados con la demanda real de los países, en menos fragmentación del ecosistema de evaluación, siendo este uno de los desafíos que el propio panorama pone claramente sobre la mesa y con lo que Cristian pues terminaba su presentación. Y como bien lo mencionaba Natalia, en contextos donde los recursos son limitados, la armonización no es un lujo, sino que es una necesidad. Y por eso Sinergias es un espacio abierto y queremos hacer la invitación explícita a otras organizaciones que trabajan en desarrollo de capacidad nacional en evaluación en América Latina y en el Caribe a sumarse a este esfuerzo colectivo
para avanzar hacia sistemas de evaluación más fuertes, más coherentes, más sostenibles en la región. Aquí dejo mi participación. Emil, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Natalie. Muchísimas gracias por recordarnos que el desarrollo de capacidades y sistemas de evaluación es un proceso sistémico que requiere de la colaboración, de las sinergias de muchos actores distintos. También gracias por el contundente mensaje sobre cómo la complementariedad es la clave para hacer la diferencia en los sistemas nacionales. Y finalmente, este imperativo de homogeneización, de articulación reforzada para hacer un mejor trabajo en la región. Muchas gracias por compartirnos estas palabras, estas reflexiones a partir de tu experiencia. Ahora tengo el gran gusto de darle la palabra a Violeta Leiva, encargada regional de evaluación de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe, quien también nos contará la experiencia desde la organización donde colabora. Bienvenida nuevamente, Violeta. Gracias, me confirmas que pueden ver la presentación y a mí. Te vemos muy bien a ti con tu presentación también en el fondo. Vale, perfecto. Bueno, la verdad, escuchaba a mis dos colegas y efectivamente estamos en una sinergia de sinergia. Porque ONU Mujeres, que es lo que les voy a presentar hoy, también ha estado trabajando en los últimos años bastante en el desarrollo de capacidades nacionales de evaluación y un poco recopilando, ¿no? Lo que escuchaba mi colega Natalie y Michael, para nosotros tiene que ver con 4 áreas que les quiero presentar. Voy a mostrar algunas de las cosas que hemos hecho, tanto con INSE como con ClearLac, y además presentar un pequeño enfoque innovador desde eh, la conducción de evaluaciones. Entonces, lo primero es lo que hablábamos aquí, cómo tenemos sistemas, ¿no? De políticos, también de marcos legales que favorecen esta creación de capacidades nacionales de evaluación. Eso nosotros en ONU Mujeres lo hacemos mucho a través del trabajo normativo y cómo interactuamos con nuestras contrapartes a nivel nacional, con nuestros partners y socios, tales como este taller. Está el desarrollo de capacidades institucionales que tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas, ¿no? La creación de indicadores, la creación de mecanismos, por ejemplo, de accountability. En ONU Mujeres tenemos un sistema independiente para evaluar el rating de los ejercicios de evidencia que conducimos y también los sistemas de conocimiento. A nivel individual, y aquí es donde creo que hay una de las mayores fortalezas de este tipo de espacios, está como nosotros, por ejemplo, ofrecemos trainings, ofrecemos servicios, ya sea con partners, pero también individualmente a comunidades de práctica, por ejemplo, a los BOPES nacionales, a las sociedades de evaluación que se están formando y cómo también fortalecemos estos espacios individuales y saber que también desde Naciones Unidas y yo sé que desde Sinergia como agencia estamos dispuestas a ayudar y a contactar y a ofrecer esos servicios. Todos estos son servicios y en gran parte asesorías gratis, ¿no? Y finalmente el uso y la demanda, o sea, sociabilizar la gestión del conocimiento, sociabilizar la evidencia, los reportes que hemos estado haciendo es lo que nosotros consideramos fortalece los sistemas nacionales. En ejemplos concretos, y los estoy mencionando brevemente porque de hecho muchos de mis colegas ya los mencionaron, está el INSE como indicador que obviamente ha sido una gran herramienta de fortalecimiento de capacidades nacionales de evaluación y para nosotros de ONU Mujeres también el lente de género que puede tener. Nosotros tenemos una herramienta que es el Gender Scanner, que les voy a mostrar más adelante. Están los entrenamientos, que es básicamente dirigidos a veces a oficiales de gobierno o a partners MNI de nuestro sistema de Naciones Unidas y obviamente para nosotros las colaboraciones, tanto con el BID, ClearLac, DEVAL, son fundamentales, ¿no? Para crear estos espacios de colaboración y de fortalecimiento. En términos de diagnóstico, bueno, el INSE, como lo comentaba Juan, ha sido una herramienta útil para apoyada por DEVAL. Básicamente tiene como dimensiones concretas, ¿no? Para medir cómo vamos avanzando y en particular el enfoque de género es lo que a nosotros nos interesa y el Gender Scanner que va desde una especie de self-assessment, no sé cómo se diría, pero
cómo intentamos medir como nuestras políticas públicas son con un enfoque ciego al género, como se dice, con un enfoque transformador, que viene también de algo que UNDP, el PNUD tenía y que es muy relevante como para poder hacer una especie de juicio crítico de lo que estamos presentando. En términos del portafolio de NICID, brevemente es bastante amplio lo que ha estado haciendo ONU Mujeres, pero quería recalcar dos actividades. Una, el curso regional que se realizó con apoyo de CLIERLAC, el cual llegó a 12 países, 36, si no me equivoco, oficiales públicos que fueron capacitadas en temas de monitoreo y evaluación. Y en particular desde ONU Mujeres se dio un enfoque participatorio con herramientas de cómo incorporar, ¿no?, estos enfoques y el lente de género, que es lo que a nosotros nos caracteriza. Y queríamos también mencionar un ejemplo que tuvimos muy positivo con Ecuador, donde tuvimos un partenariado también de cursos virtuales, el diseño de una guía y además una misión presencial. Esto para apoyar el fortalecimiento de las instituciones locales en MNI con el enfoque de género, ¿no? Además, bueno, hay otras actividades. Bueno, Mujeres tiene unas asociaciones con Flaxo y con otros organismos regionales para talleres que se ofrecen a mujeres, talleres en evaluación, en gestión de resultados. Y finalmente también nosotros trabajamos mucho en capacidades internas. Cada vez que se hacen misiones de evaluación, por ejemplo, intentamos hacer reuniones con los grupos de Naciones Unidas o intentamos hacer también fortalecimiento de nuestros colegas internos de ONU Mujeres. Y finalmente, y con esto ya voy cerrando, quiero contar un poco de un sistema innovador que estamos desarrollando dentro de ONU Mujeres, que es la conducción de evaluaciones, y eso también apoya el desarrollo de capacidades nacionales de evaluación para socios de ONU Mujeres, pero también para socios externos, que básicamente se ha creado un grupo de expertos in-house que conducen evaluaciones que han sido entrenados desde la oficina regional y estamos haciendo un sistema como ad hoc en casos de organismos de Naciones Unidas con UN-to-UN agreements, pero también lo hemos ofrecido para gobiernos a través de nuestras oficinas país en que estamos dando entrenamientos, estamos haciendo aseguramiento de calidad de evaluaciones y lo más importante también estamos conduciendo nuestras propias evaluaciones, evaluaciones del sistema de Naciones Unidas, ofreciendo rapid assessment y la creación de productos del conocimiento, que creemos que también es parte del fortalecimiento del sistema, que es no solamente crear las capacidades, pero también ofrecer herramientas donde las capacidades aún están en desarrollo para el aumento de la flexibilidad y de la coherencia también del sistema de Naciones Unidas, esto para la región de América Latina y el Caribe. Algunos ejemplos de esto han sido, bueno, en Ecuador, en que ONU Mujeres apoyó la evaluación de la política de género de las Fuerzas Armadas. En Brasil, por ejemplo, que el equipo regional de evaluación condujo una evaluación rápida del proyecto de cuidados. Y también tenemos en Costa Rica, por ejemplo, con el proyecto LEAP, que es más amplio de migraciones, como ONU Mujeres lideró un proyecto conjunto con ACNUR en términos de evaluación, ¿no?, con esto de los servicios descentralizados. Así que bueno, dejo el mensaje de cómo nosotros hay muchas formas en las que se pueden apoyar, ¿no? Que más allá de solamente hacer evaluaciones, que también es apoyar sistemas, apoyar gobiernos en la evaluación de sus políticas de género y también ofrecer servicios de evaluación a nuestros socios. Así que yo quedo a disposición también de las personas para cualquier duda me pueden escribir. Y muchas gracias por el espacio, Emil, y a los colegas felicitaciones también por el trabajo que han estado haciendo. Muchas gracias, Violeta, por compartirnos esta experiencia y además esta experiencia inmersiva en tu presentación. Bien. Con mi cara ahí. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Así uno puede estar leyendo las slides y viendo al ponente al mismo tiempo. Fenomenal. Muchas gracias por resaltar la importancia de la demanda en este esquema que pone UN Woman, ONU Mujeres sobre la mesa. Como dices, muchas veces estamos muy enfocados en el entorno habilitante, capacidades individuales y capacidades organizacionales, pero qué importante hacer el matiz y poner este tema de la demanda sobre la mesa de manera frontal. También resalto mucho los sistemas de conocimiento, como bien acentuabas hacia el inicio, y también como ejemplificabas con el proceso interno de ONU Mujeres
de trasladar el conocimiento en diferentes fases. Y felicidades por el curso regional, lo mismo para Clear Lake y por las intervenciones exitosas que, como dices, pueden ser muy variadas, tanto en Brasil, en Ecuador y en Costa Rica. Con esto, con esta intervención, culminamos esta fase de este panel, esta fase, y me gustaría simplemente resaltar algunos puntos clave de las intervenciones de Michael, de Natalie y de Violeta. Yo me quedo mucho con el mensaje que dice Michael de no se trata simplemente de trabajar más, se trata de complementarnos más para trabajar mejor. Me parece que es un aprendizaje muy importante que puede orientar futuras acciones en el marco de estas sinergias. También me quedo mucho con la reflexión que compartía Natalie sobre tener en mente que el desarrollo de capacidades y sistemas de evaluación es un proceso sistémico que requiere de la coordinación y la colaboración de muchos actores distintos. Y quiero resaltar mucho lo que nos compartía Violeta acerca de no perder de vista la demanda. Y con esto quiero vincularlo un poco con lo que yo comentaba al inicio y con ello también con el espíritu del panorama, que es poner en el centro a los potenciales usuarios de las evaluaciones, con tener la sensibilidad de conocer la demanda y poder atenderla, y en ese sentido poder articular cada vez, como diría Michael, más y mejor nuestras actividades conjuntas. Quiero agradecer mucho a este panel y quiero ahora darle la palabra a nuestra estimada Claudia Maldonado, quien nos va a ofrecer unas palabras de cierre, y agradecer a todas y a todos por su atención. Gracias, Michael, Violeta y Natalie. Muchísimas gracias, Emil. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación, por su contribución y sobre todo a quienes nos acompañan desde tantos y tan diversos espacios institucionales y geográficos. El día de hoy, pues se presta como con la publicación de la nueva edición del Panorama a una reflexión sobre lo que ha pasado en los últimos 10 años en la comunidad de práctica, en el marco institucional para el fortalecimiento de capacidades en evaluación y también en los propios sistemas nacionales de evaluación. Y creo que algunas de las lecciones más importantes que vemos, incluso en el formato y en el lenguaje y en las aproximaciones de este espacio, es que la propia comunidad de fortalecimiento de capacidades de evaluación transitó de un ejercicio que era un poco de predicar en el desierto, con cierto talante tecnocrático, con cierto talante eficientista y una visión lineal de lo que era institucionalizar sistemas de evaluación y monitoreo en el mundo, en el sur global en términos generales, a una comunidad que sin perder el compromiso y sin perder el sentido de misión, hace propias las herramientas y el potencial transformador de las herramientas de monitoreo y evaluación. Una comunidad que ha aprendido de los errores, una comunidad que tiene una visión mucho más sofisticada de lo que es la institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación, una comunidad que ha hecho suya la evolución de la frontera en el pensamiento de las propias políticas públicas y de lo que significa agregar valor público y promover no solo la eficacia y la eficiencia, sino la propia apropiación de los resultados de las políticas públicas y la apertura del diálogo de política pública. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hace 10 años, incluso los sistemas de monitoreo y evaluación de la región más institucionalizados no tenían enfoque de género, no les preocupaba la inclusión, no apostaban a una visión integral de las políticas públicas y no tenían una visión sistémica. No teníamos este lenguaje para hablar de la formación de capacidades. Y por eso hablo de esta visión un poco lineal de que necesitábamos las instituciones, las reglas, hacer la evaluación obligatoria y luego todas las cosas buenas iban a pasar. Hoy somos una comunidad que se toma muy en serio a su usuario esperado, se toma muy en serio la humildad que supone
la promoción de estas herramientas. Somos una comunidad que habla más en el lenguaje de aprendizaje que en el lenguaje de rendición de cuentas y de control gubernamental. Somos una comunidad que sabe que no sabemos todas las cosas y que solo compartiendo experiencias y aprendizajes y, por supuesto, los costos que suponen los fracasos relativos y absolutos que necesariamente ocurren, estamos en la capacidad de seguir empujando esta agenda. Y retomo la idea de sinergia, que pues suena muy interesante y suena como muy prometedora, pero yo me quedo con un comentario de Natalie respecto a la absoluta necesidad de trabajar en clave colaborativa, complementaria y de sinergia, porque otra cosa que ha cambiado en los últimos 10 años es que la evaluación estaba como de moda y estábamos en un contexto político global en el que promover estos temas e impulsar el uso de evidencia y el diálogo en clave de eficacia y de resultados sobre las políticas públicas armados de estas herramientas y de estos sistemas de información eran más o menos un objetivo compartido. La realidad es que en esta década también hemos vivido deterioros muy importantes en los sistemas democráticos, la emergencia de posturas políticas globales que son enemigas de la evidencia y promotoras de la política pública basada en el poder y basada en la voluntad, cuando no en la ocurrencia, y la crisis de muchos modelos de gobernanza un tanto tecnocráticos y cerrados que le tenían miedo a la participación y le tenían miedo al debate un poco más abierto sobre lo que implica tener estas conversaciones sobre desempeño gubernamental en sociedades muy desiguales, en entornos postcoloniales y en entornos de profunda discriminación y estratificación social como son los entornos latinoamericanos. Entonces tenemos la gran paradoja de que ahora tenemos una comunidad vibrante, más humilde y más adaptativa en el uso de sus propias herramientas, que reconoce la necesidad de complementariedad, que reconoce la necesidad de trabajar en equipo en muchos ámbitos y también que reconoce que no sabemos todo y que más que un ejercicio de consultoría externa o de iluminación a los gobiernos y a las sociedades de la región, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de aprendizaje compartido y de intercambio de dudas, desafíos y obstáculos desde una perspectiva mucho más horizontal y mucho más colaborativa. Dicho esto, el entorno en el que estamos operando es un entorno de restricción brutal de recursos, de crisis del multilateralismo, de escepticismo de muchos gobiernos nacionales frente a la utilidad y la pertinencia de estas herramientas y de pues una crisis general de desempeño de las políticas públicas democráticas que hace que alternativas puedan parecer atractivas para los electores, para los gobiernos e incluso para los espacios internacionales de debate en la materia. Y es en ese marco de esta paradoja afortunada, porque no quiero decir que es una paradoja desafortunada, creo que está en el centro de nuestra preocupación la resiliencia y la adaptabilidad. Promover el uso de la evidencia en la toma de decisiones, promover el diálogo franco sobre el desempeño gubernamental y promover sistemas de aprendizaje que necesariamente nos van a dar malas noticias de vez en cuando no con cierta frecuencia, pues requiere arrojo político, requiere pedagogía y requiere compromiso. Y al mismo tiempo, reconocer que nunca es fácil, siempre nos toca nadar contracorriente. Y por eso la centralidad de trabajar en clave de equipo, trabajar en clave de aprendizaje y trabajar en clave de complementariedad. Porque si bien es cierto que solos podemos llegar rápido, si vamos juntos, siempre vamos a llegar más lejos. Y creo que esa necesidad y esa promesa de la sinergia, en este momento del estado de cosas, de la evolución o del desarrollo de los sistemas de monitoreo y evaluación, del debate de política pública, el debate de cooperación internacional, desarrollo y las nuevas herramientas tecnológicas y conceptuales que tenemos para pensar el desarrollo y pensar la efectividad para el desarrollo con una visión que es más compleja, que es más interdependiente, que es más de abajo para arriba y que también es más humilde porque reconoce las profundas fuentes
de incertidumbre, desconocimiento y también de adversidad que supone el ecosistema en el que estamos operando, pues nos obliga a trabajar en equipo, nos obliga a pensar en clave colaborativa, a reconocer las interdependencias y hacer apuestas valientes, compartidas, sabiendo que no estamos solos y solas. Y yo le quiero, el mensaje que quiero cerrar para no solo para quienes nos acompañan, por supuesto, en el webinar, sino para muchos actores que veo por el chat que tienen responsabilidades como personas funcionarias públicas en sistemas de monitoreo y de evaluación nacionales, subnacionales, en redes de jóvenes que apuestan por la evaluación, en asociaciones voluntarias de profesionales, etcétera, es que sepan que aún en un contexto adverso no estamos solos. Hay una comunidad de práctica que tiene lecciones que comunicar, hay una comunidad de práctica que comparte convicciones, hay una serie de instrumentos de diagnóstico, de valoración y de casi terapia de grupo, por decirlo muy coloquialmente, que tenemos a nuestra disposición y que en ese mismo ejercicio de saber que todo lo que tenemos que construir y todo lo que tenemos que defender, podemos hacerlo en comunidad, está el gran potencial de este y muchos otros espacios y la gran promesa de que podamos seguir empujando estas herramientas para agregar valor público y para que tengamos políticas públicas diferentes con resultados de política pública distintos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les invito a que estemos muy en contacto con todas las fuentes que se han compartido en el propio chat y que sepan que en un mundo complejo, desigual y adverso, caminar juntos es no solo la mejor apuesta, sino una necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Emil. A nuestros panelistas también los invito a mantener sus cámaras encendidas. En nombre de Clear Lake y de la Universidad Católica de Chile, les agradecemos a todos por su participación, así como también a quienes se conectaron en este evento. Este webinar, como ya les mencionamos, va a estar disponible a la brevedad a través de nuestras redes sociales, así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias, muchas gracias, saludos. Gracias. Buenas tardes, luego.